Hola, ¿qué tal? En este día voy a hablar de los concilios para llegar al Concilio Vaticano II. Pero nos preguntaremos, ¿qué es un concilio? Un concilio es una asamblea de obispos convocada por el Papa para debatir asuntos importantes acerca de la Iglesia. Debe de estar presente el Papa y las decisiones que se tomen deberán estar aprobadas por el Papa. Vamos a ver cuándo fue el primer concilio. Pedro en el año 50 convocó a un concilio. No se cuenta el de los apóstoles en Jerusalén. Entonces, en total han sido 21 concilios ecuménicos. Vamos a empezar con el primero, que fue primer concilio de Nicea, en el año 325, convocado por el Papa Silvestre y ejecutado bajo el poder del emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad en el Padre. Formuló el símbolo de Niceo, el símbolo niceto o símbolo de Nicea. El segundo concilio, y fue el primero de Constantinopla en el año 381, convocado por el Papa San Damasco. Este se ocupó de las herejías de los macedonios y también se perfeccionó el símbolo de Niceo o el credo niceno-constantinopolitano. El tercer concilio de Efeso en el año 431, convocado por San Celestino I y precedido por el patriarca Cirilo de Alejandría. En este concilio se condenó la herejía de cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María, la Teotocos. El símbolo de Efeso precisa que las dos naturalezas, humana y divina de Cristo, están unidas sin confusión, y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios. El cuarto concilio de Calcedonia en el año 451, convocado por el Papa San León I, el Magno. En este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo la naturaleza divina o humana, o las confundían. Seguimos con el quinto concilio, el segundo de Constantinopla, en el año 553, convocado por el Papa Virgilio. Condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmada la doctrina de los concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y maternidad de María, que es divina. Condenó el monofisismo, que dice que Jesús solo está presente en la naturaleza divina y no en la humana. El sexto concilio, el tercero de Constantinopla, en el año 680-681, convocado por el Papa San Agatón, condenó solamente la herejía de quienes admiten en Cristo una sola voluntad, monotelista. La doctrina del siglo VII admitía en Cristo dos naturalezas y una sola voluntad. Trataba de una solución de compromiso ante el cristianismo trinitario y el monocifismo. El concilio séptimo, el segundo de Nicea en el año 787, convocado por el Papa Adriano I, este afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto de las imágenes sagradas. Los iconoclastas son quienes destruyen pinturas o esculturas sagradas. Seguimos con el concilio octavo, el cuarto de Constantinopla en el año 869-870, convocado por el Papa Adriano II. El tema principal fue la condenación del patriarca Forcio, autor del Cisma Oriental. En el siglo IX separó la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa. Seguimos con el Concilio Noveno, el primero de Letrán, en el año 1123-1124, convocado por el Papa Calixto II. Duró un año, celebrado en el tiempo de la lucha de las investiduras, y se ocupó de ella lo mismo que la simonía, el celibato y el incesto. Vemos que es la simonía, es el pecado de la sociedad eclesial. Consistía en la venta de cargos eclesiásticos al mejor postor. El celibato es un estado de una persona que no se ha casado, lo ha decidido por sí mismo por motivos religiosos. Incesto es la práctica de relaciones sexuales entre personas de la propia familia, consanguíneos. Seguimos con el 10º concilio, el segundo de Letrán, en el año 1139, convocado por el Papa Inocencio II. Trató de los asuntos de los falsos pontífices, la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. Se condena a Arnoldo de Brescia. Seguimos con el 11º concilio,
el tercero de Letrán. En el año 1179, convocado por el Papa Alejandro III para condenar a los albigenses y valdenses la simonía, se dictaron disposiciones para la reforma moral de los miembros de la Iglesia. ¿Qué son los albigenses? Era un movimiento religioso gnóstico que se propagó en Europa en el siglo XI. Contaba con el apoyo de los señores feudales de la Corona de Aragón. ¿Y qué son los valdenses? Surge con el movimiento de los pobres de León en el siglo XII, con la predicación de Pedro Baldo. Es actualmente considerado como la iglesia protestante al que se unió en el siglo XVI. Continuamos con el concilio XII, el concilio IV de Letrán, en el año 1215, convocado por el Papa Inocencio III. Condena varias herejías de los abilgenses y de los valdenses y del abad Joaquín de Fiori, y se elaboró un credo más extenso. ¿Quién era Joaquín Fiore? Inició un movimiento llamado Joaquinitas, movimiento heterodoxo. Decía que podía precedir el futuro y que profetizaría el fin del mundo. El 13º Concilio de León I, en 1245, convocado por el Papa Inocencio IV, y se abordan problemas morales y disciplinares de la Iglesia. Se convocó a una cruzada encabezada por el rey Luis IX de Francia. Este asistió al concilio. 14. El Concilio II de León, en 1274, convocado por el Papa Gregorio X, se consiguió una breve unión entre la Iglesia de Oriente que se había separado. Con el Cisma de Oriente se promulgaron normas y para la elección del Papa expresa la doctrina católica que habla sobre el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Seguimos con el Concilio XV, el Concilio de Viena, en el año 1311 y 1312, convocado por el Papa Clemente V, trata de los errores de los templarios y se dictan normas para reformar el clero. Concilio XVI, el Concilio de Constanza, en el año 1414-1418, convocado por Martín V, se ocupa de las divisiones de la Iglesia provocadas por el Cisma de Oriente. Lo legitimó Gregorio XI al hacer la convocación formalmente. Seguimos con el Concilio XVII, el Concilio de Florencia, en el año 1431-1445. Aquí se busca la pacificación religiosa de Bohemia, la unidad con los ortodoxos, sin resultados, y la de los armonios y jacobitas con la Iglesia de Roma. Convocado por Eugenio IV, logró la unión de la Iglesia. El Concilio XVIII, el Quinto Concilio de Letrán, en 1512, convocado por el Papa Julio II y clausurado por el Papa León X. Todo como tema central la reforma de la Iglesia. Se propuso una cruzada contra los turcos, la cual no llegó a realizarse. El Concilio de Trento, en el año 1545-1563, convocado por Pablo III para tratar el problema de la escisión de la Iglesia por la Reforma protestante. Se ocupó de temas doctrinales, morales, disciplinares, de acuerdo con la problemática del protestantismo. El decreto sobre la justificación, el de los sacramentos, el de la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la escisión? Es la causa de división. El Concilio XX, Concilio Vaticano I, en 1869-1870, convocado por el Papa Pío IX, afrontó temas fundamentales de la fe y constitución de la Iglesia, la potestad del pontífice romano y su infalibilidad cuando habla ex cátedra en temas de fe y moral. ¿Qué significa infalibilidad? El Papa está preservado de cometer un error, permanece libre de error, mantener y guiar a la Iglesia en la verdad y sin errores en cuanto a la fe y a la moral. El Concilio Vaticano II, en el año 1962 y 1965, pues como podemos ver, este es el último concilio convocado por el Papa Juan XXIII. Tuvo 4 sesiones, solo presidió la primera etapa ya que murió el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por Pablo VI, quien fue su sucesor. Este fue un concilio pastoral no dogmático. Dogmático es una verdad o hecho indiscutible, irrefutable, innegable, fidedigno y no admite duda alguna. El Concilio Vaticano II menciona los pilares de nuestra fe que son la tradición,
las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia. El 11 de octubre de 1962 se inaugura el Concilio Vaticano II, con una locución o discurso, Gaudet Mater Ecclesia, convocado por el Papa Juan XXIII en el año 1881-1963. Este Papa fue llamado el Papa Bueno. En la Iglesia antigua durante los siglos pasados el Papa era considerado como un rey, se consideraba de los ricos de la ilustración y tecnología, constructores, riqueza y pobreza. Sobre todo era difícil para los pobres, ya que no se les tomaba en cuenta. Es cuando la Iglesia empieza a decir aggiornamenta. Esto quiere decir ponerse al día con los problemas que aquejan a la sociedad de la época. En Francia e Inglaterra comienzan a llevarse la teología de la liberación, el marxismo. Esta idea era: hay que juntar la sotana con las armas para estar en paz con el pueblo. Había sacerdotes que celebraban la misa escondidas y también sacerdotes que tomaban las armas. Juan XXIII decía: hay que dejar la corona y las grandes colas. Ahora, después del Concilio Vaticano II, el pueblo es el que es más importante.